Capítulo 2. ¿Quién es ese hombre? Actualmente había dos poderes actuando a su antojo en Bunokura. Uno era el grupo Aamura, con los derechos de la mina y amplias raíces en la ciudad, desde los trabajadores en general hasta las bandas locales. Con la ciudad sustancialmente bajo su pulgar hasta el punto de que incluso las leyes se torcían hacia ellos, entre bastidores eran temidos por la gente que les había dado el nombre de señor feudal. La otra era la fuerza relacionada con el político individual Munenori Kiyohima. Contrariamente a los Aamuras, él tenía específicamente amplias raíces de las ciudades vecinas y el Congreso a cada burocracia. A simple vista el poder de Kiyohima puede ser considerado como pequeño en comparación con la corporación del gran grupo, pero también estaba vinculado con las organizaciones de pandillas externas y podría ser llamado una persona poderosa que podría utilizar su influencia en ambos lados de la empresa. Ambas partes tenían un ligero control sobre la ciudad, pero a la gente le parecía que no había relación si solo eran ellos dos compitiendo y mirándose con odio. Pero con el paso de los años su fulgurante relación empezó a desmoronarse. El detonante fueron los planes de reurbanización del puerto de esta ciudad. Recibiendo el apoyo de las ciudades de la zona, empezando por la ciudad de Agane, llegó la ola de un gran desarrollo de la ciudad que incluía el establecimiento de un aeropuerto. Si tenía éxito, sería un gran proyecto que reportaría cientos de miles de millones de beneficios. Podría decirse que en aquel momento ambos estaban profundamente enfrentados en relación con su desarrollo. La parte de Kiyohima abogó al principio por un desarrollo conjunto, pero Hingoro Aamura sentó las bases con los pescadores del puerto e hizo una maniobra para levantar los cimientos del puerto y oponerse al desarrollo del puerto pesquero desde la sombra. Kiyohima, al darse cuenta de ello, utilizó su influencia detrás de las obras e intentó controlar la cantidad extraída en el país. Con una parte de algunos metales raros y una pequeña porción de oro extraído, se movió bajo el nombre de ajuste del valor de mercado, pero naturalmente Aamura lo rechazó. Pero esas propuestas que no pudieron ser aprobadas fueron una distracción, y aprovechando la oportunidad del grupo Aamura persiguió esa correspondencia mientras Kiyohima se apoderaba de una porción de los intereses de la ciudad. Incluso después de que las peleas continuaron en diversas formas, la sensación de una relación de perros y gatos flotaba en el aire entre las dos fuerzas. Aunque el malestar fue así desde el principio, en los últimos años corrían rumores de que el suministro de la mina de plata se va a agotar pronto, y la tensa situación del equilibrio de poderes seguía deshaciéndose por las costuras. A medida que avanzaban los tiempos, muchas personas abandonaron la ciudad controlada por el grupo Aamura, y Bunokura entró en un declive gradual. Aún así, la paz se mantuvo aparentemente, pero eso también señaló el fin de aquellos días. Ryuichi Aamura, reconocido como el heredero del grupo Aamura, fue asesinado por alguien. Unos días después la comisaría de Bunokura, la sala del jefe. Vaya, que Sensei se pase por aquí. El que dijo eso era un todavía joven jefe de policía. Estaba en la mitad de sus 30, pero siendo un personaje trabajador fue inaugurado como el jefe de esta ciudad provincial con su punto de apoyo hacia una promoción. El hombre cercano a la cincuentena llamado Sensei, el parlamentario Munenori Kiyohima, le dijo al jefe que le miraba obsequioso desde debajo de sus gafas con expresión decepcionada. Ni siquiera yo quería venir. Se reclinó con las piernas estiradas en el sofá de visitas y miró al jefe de pie junto a la mesa del despacho. Llevaba el pelo revuelto con mechones blancos hacia atrás y llevaba un traje de negocio sobre su regordete cuerpo. Solo quería oír las palabras de su boca para estar tranquilo. Eso es todo. Descansar, dices. Es sobre el caso del otro día. Ese idiota hijo de Aamura fue asesinado por alguien. Kiyohima escupió los términos, hijo idiota, para referirse al muerto como palabras que seguramente causarían un alboroto si los medios lo oyeran. Pero el jefe lo corrigió con su sonrisa insincera. Bueno, aún no se ha decidido como asesinato. ¿Entonces lo van a tratar como un suicidio? Incluso antes habría sido imposible que simplemente borraras así la red en la empresa desarrollada. Sí, mis disculpas. No quise decir eso. Sería de agradecer que no lo dirigieras al caso. Si bromearas diciendo que fue un suicidio en este momento, sería el fin para nosotros si dicen, la policía borró el asesinato de Kiyohima. Además de eso, el sospechoso daría falsas acusaciones contra mi estúpido hijo. Kiyohima escupió molesto. Había una razón por la que dijo estúpido hijo. Su hijo Douma Kiyohima no era en absoluto un hijo de buen carácter, sino un hombre que hacía lo que le daba la gana, disfrutando con el abuso del poder de su padre. Como tampoco quería salir a la palestra pública, siguió relacionándose con una joven banda llamada los Okarengo, aunque, dado que Kiyohima mediaba en la organización criminal, podría decirse que el Okarengo ahora mismo era también uno de los peones de Kiyohima. Tras cambiar de ubicación en esta ciudad, chocó muchas veces con Ryuichi Aamura, que era un pez gordo entre los mismos chicos del lugar desde sus tiempos de estudiante, y hubo ocasiones en que las dos bandas se enfrentaron e incluso estuvieron a punto de matarse. Tanto Aamura como Kiyohima,
que pasaron a formar parte del escándalo, borraron mutuamente el suceso, pero para la gente que vivía en el pueblo la discordia entre Ryuichi Hamura y Douma Kiyohima era un secreto a voces, y así surgió enseguida el rumor de que, tal vez el que mató a Ryuichi Hamura fue Douma Kiyohima. Estamos reprimiendo a los medios sobre ello, pero hay artículos basura en las revistas escritos con los rumores también. Tampoco podemos engañar a Internet hoy en día. Me gustaría que detuvieras esos rumores sin valor que circulan por ahí. Quisiera confirmar una cosa, pero por formalidad puede ser necesario pedir la coartada de su hijo para disipar cualquier duda inútil, así que por favor no se preocupe. El diputado Kiyohima sintió con expresión agria las palabras del jefe. Naturalmente. Es desagradable, pero no se puede evitar. Le diré a Douma, que también tiene que solucionar esto. Muchas gracias. El jefe se relajó aliviado cuando Kiyohima sacó a relucir otra preocupación. Más que eso, los chicos de Hamura que creen injustamente ese tipo de rumores pueden estar resentidos con nosotros y atacar. Podría darse una situación así. Si es solo una escaramuza podríamos utilizar su escándalo, pero si se rompen debido a la conmoción por la pérdida de su hijo será un problema para mí si interfieren con mi camión de sonido. No creo que lleguen tan lejos, pero estaremos atentos a sus movimientos, entonces está bien. Además, si ves a mi nana y a ese hijo ilegítimo paseando por la ciudad, no me importa a menos que esté con nana. Te lo dejo a ti para que te pongas en contacto conmigo. Ese sí, respondió el jefe mientras daba un gran suspiro en su mente. El último será absolutamente imposible. Ella no es una niña de primaria. La otra conexión única entre los Hamura y los Kiyohima era la relación entre el tercer hijo de la casa Hamura y la hija mayor de la casa Kiyohima. Por naturaleza, ambos no estaban destinados a cruzarse. Tal vez fuera una broma más del destino, pero se querían mucho antes de que empeoraran las relaciones entre sus dos familias. El mismo día, la casa principal a Hamura, sala de estar. ¿Qué demonios es eso de investigar por ambas partes como un caso y un accidente? Jodiendo así, gritó un hombre a la pantalla de la tableta, tras haber visto las noticias en la red de los últimos días. En la leve inmensidad del salón, hay varios hombres y mujeres. El que gritó fue el segundo hijo mayor de la familia Hamura, Ryuji Hamura. Recién terminado el funeral el día anterior, comprobó la información justo cuando por fin consiguió calmarse de nuevo solo para enfurecerse por lo que el artículo había escrito para él. Su estatura era probablemente de más de 190 centímetros. Junto con su mirada agresiva, las jóvenes amas de llaves temblaron de miedo ante él. Entonces, a su lado, un hombre que liberaba más presión que él por su menor estatura y cuerpo musculoso, el jefe de la familia Hamura, Kingoroa Hamura, alzó la voz. Cálmate, Ryuji. ¿Cómo demonios voy a calmarme de eso, abuelo? Ese bastardo de Kiyohima, asesinado a mi hermano, no lo sabemos con certeza. Podría ser un forastero que apuntó a su caída mutua. Si te mueves sin cuidado la familia Hamura será aplastada. Es este el momento de estar calculando las cosas con calma. No era importante para ti. A Hamura le dijo claramente al animado Ryuji. Sí, pero más que un muerto ahora mismo tú eres más importante. No armes tanto jaleo. Y no muestres tu impaciencia en tu expresión. Dijo palabras apropiadas para una persona de mente amplia en el exterior, pero sus ojos eran completamente fríos, atravesando a Ryuji con su agudeza. Ya eres el sucesor del grupo Hamura. Ya. Sintiendo la presión presionándole desde arriba, el rostro de Ryuji se congeló forzosamente. El jefe Jingoro se dirigió a todos en la sala, desde la familia y los asistentes hasta incluso las criadas. En cualquier caso, no mostréis ninguna debilidad. En momentos como este muévanse con más discreción que de costumbre. Aunque no digo que no os mováis en absoluto. Abre los ojos y agudiza el oído. No apartes la mirada de las reacciones de la gente del pueblo. Si llega el momento de movernos, lo haremos, así que estén tranquilos. El que dijo eso era un hombre que se creía que rondaba la treintena, de pie en el espacio de la sala. Era el joven líder de la banda, el grupo Futsuku, asociado con Hamura, Udagawa. Sí, pero no te muevas tan evidentemente también. Si el grupo está preocupado por los beneficios, voy a compensar su disminución. Díselo también a tu jefe, te complaceré enormemente. El joven jefe de la banda hizo una reverencia, mientras que el padre actuó con respeto. Comparando a los dos, Ryuji consideró que su padre era más del tipo yakuza, pero por supuesto no lo mencionó. Si se tratara de un pueblo normal, que el jefe de una banda entrara directamente en su finca sería suficiente para provocar un escándalo. Pero Hamura estuvo bien en llamarlo a él y a todos los miembros a su residencia principal. Aunque no llamó al jefe de la yakuza, el joven jefe Udagawa era bastante conocido en la clandestinidad de la ciudad. En otras palabras, solo eso no se convertiría en un escándalo. El grupo Hamura, al menos en esta ciudad,
había construido una base tan firme. Esto es con respecto a los rumores alrededor de la ciudad. No estoy seguro de si es algo relacionado con el caso de Ryuichi-san directamente, pero hace unos días hubo algunos rumores extraños. ¿Rumores? Sí, parece que hay alguien difundiendo intencionadamente un rumor relacionado con las familias Aamura y Kiyohima, aunque siempre hay tipos haciendo eso. Tal grupo repugnante. Ryuji escupió. Pensó que si solo era un rumor falso con el que acosarlos podrían suprimir su libertad de expresión o simplemente ignorarlos, pero, no, esta vez está filtrando información dispersa que podría poner a ambas partes en desventaja o en ventaja. Es justo después del incidente. Los del pueblo están cotillando sus propias suposiciones. El problema es que entre esos rumores hay muchas verdades mezcladas. Para que ocasionalmente sea cierto, y para que haya algo de nuestra red, podrían estar persiguiendo la información incluso en nuestro grupo. Ante esas palabras todos en la sala se quedaron en silencio. También sí estoy en lo cierto. Hubo un rumor con respecto a Kazuisa y la hija de Kiyohima. Un hombre en la sala reaccionó abiertamente ante eso. Todavía tenía unos 20 años. Su nombre era Kazuisa Amura. Era el tercer hijo de la familia Amura, y a diferencia de su padre y su hermano, no era ni alto ni musculoso, sino que tenía una presencia completamente frágil e inofensiva. Kazuisa, bastardo. Ryuji frunció abiertamente el ceño hacia su hermano menor. No puede ser, sigue saliendo con esa zorra. It no tiene nada que ver contigo, ¿cierto? Claro que tiene que ver. Les estás filtrando la base de los rumores. No estoy creando problemas. Incluso si los rumores fueron dejados salir, no estoy en la posición de escuchar las conversaciones secretas de tu y papá en primer lugar. Desvió la mirada al decir eso, pero Ryuji le agarró del pecho y gritó, tu propia existencia es molesta. Teniendo la sucia sangre de esa puta, Ryuji, silenciando las palabras de su hijo, Hingorou pronunció su nombre en voz baja. Solo con eso Ryuji tuvo sudor frío formándose en su espalda y no pudo hablar más. Al otro lado de la frialdad de las palabras de su padre, sintió la clara ira en él. Una mujer sucia. ¿Estás llamando sucia a la mujer que yo elegí y compré? No. Todos en la sala se dieron cuenta de que la réplica estaba fuera de lugar, pero no hubo nadie que señalara las palabras de Hingorou. Era porque todos lo sabían. Que para el hombre Hingorou Amura, su esposa con la que le habían concertado matrimonio y la amante con la que mantenía relaciones por dinero no eran más que propiedad. Y que veía a sus hijos Ryuji y Kazuisa como posesiones, más que como verdadera familia. Creo que ya te lo he dicho antes, pero aunque él tiene una madre diferente a la tuya, para mí Kazuisa y tú sois lo mismo, con la mitad de mi sangre corriendo por sus venas. Así que Ryuji, ignoraste la parte de mi sangre en él y menospreciaste a Kazuisa. No. Así que me estás insultando indirectamente. A mí, tu padre. La espalda de Ryuji tembló ante la voz de su padre. Ryuichi y Ryuji eran famosos como notorios malos individuos desde sus días de estudiantes, y no importaba cuántas fechorías hicieran en el pueblo no eran reprendidos por su padre sino que la mayoría de los eventos eran borrados por él. Pero cuando amenazó a un hombre más fuerte que él con el que se peleó un día diciéndole, si se lo pido a mi viejo, pondrá tu familia en la calle, recibió un golpe en la retaguardia con un pico. Eres mi querido hijo. Aunque mataras a una o dos personas borraría el acto. Pero no pienso dejarte usar mi posición, ni pienso mangonearte, porque debería gastar tiempo en echar a otros a la calle por ti. Es mucho tiempo, ¿sabes? Aplastar una vida humana sin que los medios de comunicación se enteren. Encima, hasta usaste mi nombre y advertiste a tu oponente, pondremos a tu familia en la calle. Por obligarme a hacer un trabajo tan absurdo, ¿qué me vas a compensar? Si tuviste tiempo de amenazar a alguien con mi nombre, entonces deberías haber aplastado a ese chico con un ataque sorpresa. Si lo hubieras matado por descuido, entonces habría borrado el incidente en ese momento. Recordando la singular perspectiva moral de su padre, Ryuji sintió palpitar su vieja herida. Por favor, espera, papá. Lo siento. No quería decir eso. Me he expresado mal, ¿es así? Entonces está bien, respondió Ryuji que estaba pálido al decir eso, y luego continuando dirigió su mirada a Kazuisa. Ahora bien, ¿qué te parece? ¿Sigues saliendo con esa hija de Kiyohima? Ni siquiera nos hemos visto recientemente. No es el momento de vernos, ¿verdad? ¿Es así? No es algo que realmente sepa, pero no te comportes de manera que Kiyohima la use como debilidad de los Aamura. En ese momento tendrás que deshacerte de esa chica después de todo, que ya no tiene nada que ver con nuestros problemas. Kazuisa fulminó con la mirada a su padre desde justo delante de él precipitadamente, y Hingorou le declaró, tanto si tú como esa chica tenéis intención de hacerlo como si no, ¿crees que Kiyohima lo aceptaría en serio? Aunque te dijera que hicieras lo que quisieras, ¿resolverías el problema tú solo?
Aunque haya rumores relacionados con los problemas de la casa, ¿por qué dices que ella no está implicada? Kazuhisa se quedó callado, pero aún así no apartó la mirada de su padre. Bueno, no importa. Kiyohima lo rechazaría, pero a mí me importa un bledo la chica, que no es política ni nada por el estilo. Hasta que se arregle el desaguisado, compórtate. Entendido, padre. Aún así, para que me mires de frente, parece que tienes más agallas que Ryuji. Al ver que su padre se reía, Ryuji miró a Kazuhisa mientras rechinaba los dientes. Pero si pensaba que incurriría en la ira de su padre si decía algo mal otra vez, no hizo ningún movimiento para hablar. Tras un breve lapso de tiempo, Jingoro volvió a dirigirse a cada persona de la sala, incluidos los sirvientes. Chicos, no os dejéis molestar por los pobres rumores. Tened aún más cuidado de no comportaros como el origen de esos rumores. Ah, es verdad. Acabo de acordarme, pero, esperando la pausa en las palabras de Higoro, Udagawa habla. ¿De qué se trata? ¿Por casualidad conoces el nombre de Isaya Oriara? No, es la primera vez. Miró alrededor de la habitación, pero Ryuji y Kazuhisa también inclinaron la cabeza hacia un lado confundidos. Ese Oriara. Quien quiera que sea, ¿qué es? Bueno, Isaya Oriara. Cuando investigué los rumores era un nombre que no paraba de salir, así que me picó la curiosidad. No sé si es la persona que difundió directamente los rumores y puede que solo sea una coincidencia, pero como era un nombre que me resultaba desconocido pensé en preguntar. ¿Le has buscado? Lo he comprobado en el ayuntamiento, pero no parece ser una persona de esta ciudad al menos. Bueno, existe la posibilidad de que sea un nombre falso aunque, incluso cuando lo busqué en internet no podía saberlo realmente. Al menos si tuviera su nombre en kanji podría haber sido diferente. En cualquier caso, con Oriara, escrito como Udagawa y sus hombres no estaban seguros de cómo se habría escrito Isaya, pero buscarlo solo en katakana no dio ningún resultado satisfactorio. Incluso cuando intentaron buscar Isaya, con los kanji obtuvieron el mismo resultado, así que se detuvieron ahí. Bueno, con la sensación de que las personas que dieron el nombre lo oyeron de un amigo, parece que no se reunieron con él directamente, pero lo investigaremos más a fondo por si acaso. Sí. No te fijes en los detalles triviales. Si alguien nuevo entra en esta ciudad durante este tiempo podría ser alguien a las órdenes de Kiyohima. Tenedlo en cuenta y está en guardia. Entre la gente de toda la sala que escuchó las palabras de Jingoro, había una persona conmocionada por ello. Ya es demasiado tarde, maestro. Una de las sirvientas, una joven que vestía un traje de sirvienta al viejo estilo, susurró eso en su mente. Su nombre era Sami Niyama. Era una nueva ama de llaves que no llevaba ni medio año aquí. Reprimiendo el impulso de mostrar esa molestia en su rostro, se las arregló para mantener una expresión calmada y continuó de pie en la habitación. No puedo decirlo, ¿verdad? La relación entre Kazuhisa-san y la hija de Kiyohima, que el que le dijo eso a Oriara-san fui yo, hace 2 días. El hombre llamado Isaya Oriara era realmente un hombre extraño. Salió de compras un rato en su día libre, y justo cuando se disponía a descansar en un parque, un hombre en silla de ruedas fue empujado por 2 niños de alrededor de primaria hasta el banco y le llamó como si fuera un viejo conocido. ¿Qué te pasa? Pareces deprimida. ¿Quién eres? Ella pensó que era algún tipo de nueva técnica en el coqueteo, pero eso sería demasiado atrevido trayendo a 2 niños para eso. Como era una cara nueva para ella, trató de rechazarlo ligeramente. Sin embargo, él continuó, diciendo algo que ya no podía ignorar. Bueno, es la primera vez que nos vemos, pero ya ves que eres famosa. Asami Niyama-san, ¿por qué sabes mi nombre? He dicho que porque eres famosa. Trabajar en la mansión del señor feudal es suficiente para ser admirada por la gente corriente. Rápidamente miró alrededor de la zona. Pensó que alguien de la gente de Sensei podría haberse puesto en contacto con ella para intentar obtener información sobre la finca. No, no. Esto no es algo por lo que te haría algo. Si ese fuera el caso, no te habría llamado en un lugar como este, obviamente usaría un coche para secuestrarte por la noche en la calle. Después de decir cosas tan ridículas, el hombre dio su propio nombre. Soy Isaya Oriara. Acabo de llegar a esta ciudad. No sé mucho de las costumbres de esta ciudad ni de sus acuerdos tácitos. Así que he estado preguntando a varias personas. Isaya Oriara, pensando en lo singular del nombre, decidió escucharle y no huir, sintiéndose un poco aliviada por ahora con los niños presentes. Cuando pregunté a las ancianas que paseaban por el parque hablaban de lo agradable que es tener tantas empleadas del hogar. Y luego me dijeron, mira, esa niña de ahí es Asami, de Niyama, y también es criada en la finca, así que me picó la curiosidad. Eso es mentira, pensó Asami. Era una persona que venía de fuera de la ciudad. No debería haber ninguna ama de casa paseando por la zona del parque diciendo, esa es la Asami-chan de Niyama.
Asami no sabía si señalar aquella mentira o hacérsela engañada, pero el hombre Isaya continuó alegremente con la conversación. Sí, no estoy diciendo que me cuentes los secretos de la familia Damura o me digas las pruebas de sus crímenes. Está mal decir eso, pero si fueran una familia para contar secretos incluso a una ama de llaves entonces habrían sido aplastados por Kiyohime inmediatamente. Solo quiero conocer el ambiente de este pueblo. Incluso puedes contarme los cotilleos que has oído a tus amigos. O algo que escuchaste por casualidad en el camino. O algo que inmediatamente se hizo famoso en este pueblo. ¿Hay algo que pueda ganar por eso? El hombre respondió a la pregunta de Asami. Así es. Me parecería bien darte dinero por ello, pero eso puede hacer que se piense que eres un espía. Si no quieres eso, entonces puedo devolverte cotilleos por los cotilleos. Por ejemplo, la debilidad de alguien que no te gusta quizás. Si se trata de eso puedo investigarlo enseguida. Aunque fuera el diputado Kiyohima, ella soltó una risita, pensándolo como una broma, pero Isaya respondió sin rodeos, por supuesto, aunque para alguien de esa posición, llevará un poco de tiempo. Ah, pero los que más tiempo tardan son los asalariados muy trabajadores. Son gente sin debilidades distintivas y con tantos de ellos hasta encontrar algo lleva tiempo. ¿Hablaba en serio o también era una broma? Sin saber qué responder, Asami decidió cambiar de tema mientras tanto. ¿Te pasa algo en las piernas? Sí, hace un tiempo me metí en un lío en Tokio. Es una silla de ruedas única, ¿verdad? Es un producto hecho a medida. Puede moverse electrónicamente, pero también la muevo con las manos o hago que esos niños la empujen. Al oír esas palabras, Asami miró a los niños que paseaban cerca. ¿Son tus hermanos pequeños? Bueno, es algo así como cuidar a los hijos de un pariente. Es como, significa eso que son de otra persona. Estaba intrigada por las palabras de Isaya, pero al ver que los niños mencionados sonreían decidió dejarlo. Bueno, de todas formas, para traer niños debe ser una buena persona. Eso me pregunto yo. Podría ser el flautista de Amelín, ¿sabes? Después de que Asami se riera de las bromas de Isaya, pronunció lentamente sus palabras. Ella pensó que después de hablar hasta aquí sin decirle ningún chisme, estaría mal. Pero ella realmente estaba limitada en chismes para hablar. Eso es. Bueno, más que chismes, esto es algo del pasado. Y así empezó a hablar con la intención de charlar. Un cotilleo que ella conocía. Había un chico criado como hijo de una familia sin padre de la que en un principio no sabía nada. Se enamoró de cierta hija de un político, y llegaron a amarse mutuamente. Pero cuando su madre murió de enfermedad, su padre vino a recibirle. Parecía que el chico era hijo de un amante, y el hombre, pensando en su esposa legal que había muerto hacía unos años en un accidente, pareció decidirse a reconocerlo y acogerlo. Pero el chico llegó a saber que la chica que amaba era la hija del hombre que se opuso a su padre. Ya veo. Es como el Romeo y Julieta moderno. ¿Y el final fue con ambos suicidándose? Dices algunas cosas crudas tan fácilmente, aunque creo que es una opinión exclusiva de los humanos. Asami suspiró un poco mirando a Isaya, que sonreía mientras se encogía de hombros. Al convertirse el hijo ilegítimo en candidato a la herencia, parece que acabó siendo rechazado por sus hermanos mayores, Rayu Ichi-san y Rayuji-san. Así que quizás acabó siendo acosado por ellos donde el señor de la casa no podía verlo. Al darse cuenta de que estaban hablando de información que no debería haber dicho, Asami se puso pálida y dijo, por esto, que lo he dicho, no pasa nada. Ocultar la identidad de la persona que dio la información es parte del trabajo. Sonriendo ligeramente, Isaya miró hacia el cielo y empezó a hablar como medio para sí mismo. Mi parte favorita de Romeo y Julieta es que la historia continuó un poco después de que los dos ya murieran. No cortaron la historia una vez que los dos encontraron su trágico final, sino que mostraron al público las reacciones de los personajes después de eso. Eso es realmente genial. Bueno, esto es completamente mi preferencia. Si realmente ocurrió una tragedia, yo también tengo el deseo de ver las reacciones de las personas que la causaron. ¿Es así? Sí, me gusta ver a los humanos acogiendo un final trágico, pero para mí es importante ver cómo reaccionarían los humanos arrojados justo enfrente. No tienes muy buenos pasatiempos, dice Asami exasperada, pero Isaya se limitó a decir, me lo dicen a menudo, y volvió a encogerse de hombros. Bueno, no quiero que me malinterpretes, pero eso no significa que solo me gusten las tragedias. Me encantan incluso las comedias y los finales felices. Pero me basta con que cambien los corazones de los humanos en ellas. Dicho esto, sonó el timbre de un móvil en el bolsillo de Isaya. Uy. Es un mensaje de texto, parece que tengo que volver pronto. Gracias, me has ayudado mucho. No, realmente no hice mucho. Siento que volveré a verte. Después de decir algo que le hizo pensar que realmente era una nueva táctica para ligar, Isaya llamó a los niños y así abandonó el parque. Por último, se volvió hacia Asami con voz brillante.
Hasta entonces piénsatelo, ¿de acuerdo? El nombre de la persona de la que quieres captar una debilidad, ¿debería haberle pedido al menos su información de contacto? ¿O estaría bien no involucrarse y olvidarse del asunto? Dudó un momento, pero entonces oyó la voz del chico. Isaya-san. Que es un hijo ilegítimo, Mekakebara. Ella pensó que con ellos jugando un poco alejados no habría pasado nada, pero al parecer él escuchó su conversación. Asami desvió la mirada sintiéndose incómoda, pero Isaya sonrió feliz y contestó, ¿significa Sosi? Quizás sea más fácil de entender decir que es lo contrario de hijo legítimo, Chakusi. Nacen varias figuras humanas, así que me gusta. He oído hablar de hijos ilegítimos que conviven felizmente con hijos legítimos, pero lo mismo ocurre con lo contrario. Solo oír información sobre un pariente oculto es bastante emocionante. Esta persona puede ser la peor. Asami asintió en su mente decidiendo no pedirle información. Frente a ella, el chico inclinó su cabeza como un gorrión de Java. ¿Ilegítimo, Sosi? ¿Legítimo, Chakusi? ¿Qué es eso? No está bien que me preguntes siempre. ¿Qué tal si los buscas tú mismo en un diccionario? O puedes preguntarle a alguien que no sea yo. Como Asami-san por ahí. La que miraba fijamente a Isaya era la chica que estaba al lado del chico. Aparentemente ella entendía el significado de las palabras. Eres terrible. Isaya Oni-chan, me lo dicen a menudo. Gracias. Entonces, ¿volvemos? La chica dio un pequeño suspiro, y tras mirar hacia Asami habló en voz baja mientras comenzaban a marcharse. One-chan, sería mejor que no te involucraras demasiado con esta persona, ¿de acuerdo? Sus ojos se llenaron de un color oscuro en ellos, y con una voz para que solo Asami escuchara dijo, o de lo contrario tu vida se destrozaría como la nuestra. Presente, frente al ama de llaves que recordaba lo sucedido, Ryuji alzó la voz irritado. Si sabe algunas cosas sobre nosotros, entonces no hay duda de que el bastardo de Oriara trabaja a las órdenes de Kiyohima. Aunque no pertenece a ninguno de los dos bandos, existe una conexión con gente corriente no relacionada y escritores de revistas. Udagawa suministró, diciendo que era demasiado pronto para decidir, y Hingoro asintió a eso, sí. Pero de cualquier forma hablar y cotillar sobre nosotros es problemático. Cuando le cojamos le haremos callar. Estaría bien si pudiéramos mantenerlo callado con dinero. Si quieres ser avaricioso, estrangúlalo apropiadamente. Es lo que me gustaría decir, pero hacer eso puede ser el objetivo de Kiyohima. No es un paso en falso por descuido. Todos en la sala sintieron a la cabeza, a las palabras de Hingoro. Pero solo una persona, Asami, evitó estrictamente la mirada de los demás. Aunque como tenía la cara vuelta hacia abajo mientras asentía, nadie se dio cuenta, y luego había otra persona en la sala que ponía cara osca. Era el joven líder del grupo Futsuku, Udagawa. Había una información que a propósito no dijo aquí. Mezclado con los rumores de la ciudad, una de las historias verdaderas, eran algo próximo. En el grupo Futsuku, hay varios espías a las órdenes de Kiyohima. Naturalmente Udagawa sabía que no era un espía, pero era claramente evidente que la información de su bando se estaba filtrando al otro bando. Quizás había una o dos personas filtrando esa información, pero no había manera de que él pudiera admitir que ese rumor era cierto en este lugar. Pero no lo entiendo. Pensó Udagawa, si alguien está filtrando la información a propósito, ¿para quién sería? En la posibilidad de que la filtración de los rumores fuera para el grupo de Kiyohima, no podía pensar en por qué dejar salir el hecho de que había espías. Su objetivo puede ser crear una suspensión para destruir las conexiones en el interior, pero si ese era el caso no entendía el significado de mezclarlo con los rumores de la ciudad. Si era para el grupo Amura, ¿por qué dar el nombre del grupo Futsuku? Podría ser una organización tratando de reemplazar al grupo Futsuku y tratar de acercarse a la familia Amura. Muchas preguntas vienen a la mente y desaparecen, pero ninguna respuesta clara surgió. Confiando en una sola pista, no quedaba más remedio que salir al paso de la situación. ¿En serio? ¡Qué inclinación tan terrible! Isaya Oriara, si él era realmente el corazón de los rumores, tenía que encontrarlo como fuera. Incluso si estaba muerto para cuando lo alcanzara. Era porque aunque era neutral ahora mismo, cuando el bando de Kiyohima se involucrara, entonces el bando de Amura estaría en serios problemas. Una semana después, tarde en la noche, en el club nocturno, Yami Ousu, Isaya Oriara. ¿Quién es ese? En el asiento del mostrador de un club nocturno en la costa de la ciudad, un hombre de mirada aguda frunció el ceño. Era un joven que vestía una llamativa chaqueta e inicialmente parecía tener rasgos honestos, pero por cómo se comportaba emitía un aire diferente al de la mayoría de la gente respetable. Ahora mismo, parece que los chicos del grupo Futsuku le están buscando. El gigante cabeza rapada, que medía más de 2 metros, sentado a su lado asintió en silencio.
Incluso si se pudiera decir que estaba sentado a su lado, su tamaño era lo suficientemente amplio para una silla vacía colocada entre ellos. El hombre inspiró profundamente haciendo vibrar su corpulento cuerpo, y el cabeza rapada dijo: amenacé y pregunté a alguien que conocía hace tiempo en el grupo Futsuku por qué le buscan y parece que corrían rumores extraños. ¿Rumores? Los problemas en torno a tu padre y los hombres de Aamura. Y omitiendo cosas que pasaron o no pasaron. Incluso la relación entre tu hermana y el tercer hijo de Aamura. Escucha, Douma, parece que el hecho de que estés relacionada con nosotros, los Okarengo, también ha formado parte de los rumores. ¿No sabes nada de él? En realidad no. Maldita sea, ese Oriara o lo que sea es un escritor independiente o algo así. Jugando con nosotros. No importa cuántos mueran, ¿todavía no aprenden? El hombre llamado Douma hacía comentarios absurdos mientras engullía el vaso. Era el hijo mayor de Munenori Kiyohima, y en relación con el reciente incidente con Ryuichi, como alguien cercano a él había dicho, el destino desde sus días de escuela finalmente se ha resuelto. Tenía una coartada válida, pero además de tener conexiones así con la gente de Loukarengo, no sería extraño que se dudara de él como autor del crimen si tenía a alguien que hiciera el trabajo. Hubo escritores independientes que intentaron escribir artículos de los conflictos entre Amura y Kiyohima en el pasado, pero de aquellos que cruzaron cierta línea, Douma sabía que acabaron ahogados o desaparecidos. Así que ese hombre Oriara era probablemente igual que la gente que esparce rumores en la ciudad, escribe artículos basados en las reacciones y luego trata de venderlos en revistas. Douma pensó eso irritadamente, dijo: TCH, todos ellos están haciendo esto porque ese idiota de Ryuichi subió y murió. Yo tenía el plan para matarlo, aunque solo pregunto para asegurarme, pero realmente no fuiste tú, ¿verdad? Por supuesto que no. Al oír las palabras del gigante cabeza rapada, gritó mientras ponía el vaso con dureza sobre la encimera. Según los rumores le sacaron los ojos, pero si lo hubiera hecho yo le habría despellejado. Así que no es ninguna broma que lo haya hecho un tipo de Loukarengo, ¿verdad? No puedo decir que no la haya, pero no te causarían problemas. Si hubiera un rebote, los derribaría a todos. Conozco tu fuerza, Tadeura. El cabeza rapada llamado Tadeura era un gamberro que no estaba asociado a las bandas en absoluto, sino que era el líder de un grupo de forajidos comúnmente conocidos como medio grises, los Oukarengo. Era un viejo amigo de Douma y le servía de tapadera cuando hacía travesuras. Aunque Tadeura había sido salvado por la influencia del padre de Douma, Kiyohima, por lo que sería adecuado decir que su relación era de uso mutuo. Como dijo el hombre de contextura grande, tenía la confianza en sí mismo para voltear a una persona aunque solo fuera un vehículo de motor ligero con una fuerza física desviada de la gente normal. Douma no comprendía todo el poder de los Oukarengo, pero si uno pensara simplemente en números, tenían más que el grupo Futsuku. Dado que el grupo Futsuku había sido empleado por la familia Amura desde la era Soa, no pertenecían a un sistema de grupos mayor. Como tal, no había preocupación de que fueran expulsados de otras ciudades, incluso si el grupo Futsuku disputaba. Esa era una razón para que los medio grises de Loukarengo y la organización del grupo Futsuku pudieran oponerse, pero para los medio grises inconscientes de eso pensaron: tenemos el poder para competir contra las pandillas, y así el número de personas había aumentado. Actualmente en el club nocturno había principalmente miembros de Loukarengo, por lo que incluso si una persona del grupo Futsuku entraba podían tratar con él siempre y cuando no tuviera un arma. Claro que si disparaba al azar con una subametralladora sería diferente, pero sabían que el grupo no era tan descuidado como para causar un alboroto tan grande, y así Douma utilizó este lugar de reunión como un refugio seguro más que su casa real. Pero una voz ligeramente ronca y digna llamó desde detrás de él: disculpe. ¿Está Douma Kiyohima-san aquí? El que le llamaba era un anciano. Parecía el dueño de una cafetería, completamente impropio de este lugar. Se paró correctamente con su espalda completamente recta, dándole la impresión de la ocupación de un secretario o mayordomo. Después de estar allí un rato, Douma decidió que probablemente era un mensajero de su padre. Díselo a papá. Ya no soy un niño, así que no me digas lo que tengo que hacer. No, yo, Soregasi, no soy un mensajero de Munenori Kiyohima. Ante el uso del primer pronombre personal, Soregasi, la posibilidad de que fuera un mayordomo o secretario se diluyó en su mayoría. En realidad, Soregasi no es como la hora histórica. Entonces, ¿quién es este anciano? No surgió una respuesta para la pregunta que pensó. Existía la posibilidad de que fuera alguien del grupo Futsuku, pero no podía pensar que si ese era el caso pudiera venir solo a un lugar como este. ¿Quién demonios es este viejo? Estaría encantado de echarlo, pero en el caso de que fuera alguien relacionado con un político que no fuera su padre le ponía un poco nervioso. Convenciéndose de que tenía 28 años y podía discernir la situación de este alcance, Douma se dirigió a él en voz baja. Entonces, ¿quién eres?
¿Eres alguien salido de una película de Usamasa o algo así? Disculpe, soy conocido como Densuke Sosoro. Esta forma tan anciana de hablar es un hábito mío, así que por favor no le preste atención. Así que, Sosoro-san, ¿verdad? ¿Qué quiere de mí? A mi jefe le gustaría hablar con usted por teléfono. El anciano tendió hacia Douma un teléfono móvil que sacó de su bolsillo. La llamada ya está conectada, así que adelante, por favor. Este no es el tipo de móvil que explota, ¿verdad? Aún dudando, Douma se acercó lentamente el móvil a la oreja. Hola, encantado de conocerte. Eres Douma Kiyohima-san, ¿correcto? ¿Quién demonios eres? Douma se preguntó qué clase de broma era esta, pero inmediatamente después un nombre propio más ridículo se interpuso desde el otro lado del teléfono. Es Isaya. Isaya Oriara. Tras un momento de confusión, recuperó inmediatamente la compostura, y mientras miraba a Tadeura, sentado a su lado, recitó el nombre. ¿Dices Isaya Oriara? Tadeura entrecerró los ojos y tras mirar al anciano, se levantó lentamente de la silla. Alejándose un poco del asiento, envió una señal con la mano al Okarengo que se encontraba en una zona no muy lejana. Era una señal que significaba, hay una alta probabilidad de que se produzca una disputa. Los subordinados que entendieron el significado se levantaron rápidamente y empezaron a hacer que la gente en general, además de los Okarengo que estaban en el edificio, se marcharan. Aunque los clientes en general parecían conocer la regla tácita de venir al establecimiento que era el hogar de los Okarengo, así que sin ninguna queja abandonaron las instalaciones. Durante el tiempo que duraron esos trámites, Douma siguió conversando con la persona de la otra línea, Isaya Oriara. Ese es un nombre del que no he oído hablar. ¿De dónde es? Un paleto como tú. Eso no está bien. ¿Qué tal si no nos sondeamos el uno al otro? Aunque parece que tienes más fuerza muscular que cerebro, al menos eres lo suficientemente inteligente como para reconocer la información que Tadeura-san te da sobre la ciudad, ¿verdad? Es imposible que no sepas de mi existencia. ¿Quién demonios eres? ¿Para qué has venido a este pueblo? Dijo Douma chasqueando la lengua, y el hombre llamado Isaya respondió, me llaman informante. Solo me gustaría adquirir información para vendértela. Por supuesto, estoy dispuesto a compensar. Naturalmente el dinero está bien, o incluso otra información que desee está bien, un informante. Hubo mucha gente que dijo eso en el pasado, pero cada uno de ellos no eran más que basura tratando de ganar dinero de bolsillo. Por supuesto, solo con escucharlo los estrangulaba educadamente. ¡Qué miedo! No soporto que me estrangulen, ¿qué tal si hablamos? Sugirió la voz bromista del informante. Douma, sin darse cuenta del peligro, eligió con cautela sus palabras. Me molestaban. Era la hora. Aunque me proporcionaran algo beneficioso, solo podía pensar en ellos como un posible espía de los Ahamuras, ciertamente. Pero esta es una conversación sin sentido para preguntar quién me apoya. Por si acaso, aunque viniera a esta ciudad de la mano de tu padre o de otros políticos de la zona, no te lo diría, quizás podría haberme llamado el difunto Ryuichi Ahamura. Para salvarte de tu apuro. ¿Qué demonios estás diciendo? Es imposible que ese idiota me salve, ¿quién sabe? Una vez en el pasado se unió a ti, ¿verdad? Cuando perseguiste a esa banda que vino de otra prefectura hace unos años, Douma inconscientemente entrecerró los ojos. Era cierto que había ocurrido, pero de eso hacía ya 10 años. Además, dado que se unieron completamente entre bastidores, los únicos que sabían la verdad eran los delincuentes que tenía Amura y una parte de los subordinados de los Okarengo, que por aquel entonces todavía eran una pequeña banda. No lo sé. No eres tan especial si lograste captar información falsa. Eso sí que es grosero. Entonces, ¿el incidente posterior con Ryuichi tratando de meterse con tu hermana Nana también es falso? ¿Por qué? ¿Porque él sabe eso? La gente que sabe eso no debe ser mucha. Incluso Tadeura no debería saberlo. Ryuichi entonces. ¿Este tipo realmente conoce a Ryuichi entonces? No, es imposible que el propio Ryuichi lo diga. Mientras una campana de alarma sonaba en su cabeza, Douma resopló en un intento de mantener la compostura. ¿Estás loco o algo? ¿O te drogaste demasiado y te convertiste en un adicto al crack? Si eso significa si estoy loco o no, desde la perspectiva de una persona normal ciertamente puedo parecerlo. Si te reúnes conmigo directamente creo que lo verás claramente. Sosoro-san te escoltará, así que, ¿te importaría venir a donde estoy? No, me negaré. No estás loco, solo eres el gilipollas normal. Douma sonrió ampliamente y dijo con una gran voz para que los hombres Okarengo detrás de él pudieran oír. No iré a tu casa. Vendrás aquí. Si no quieres que maten a este viejo Sosoro o lo que sea, no hay otra opción. Le arrancaremos las uñas a este viejo, buscaremos dónde estás y haremos una barbacoa junto a tu cama. Hasta que arda la casa. Con una sonrisa atroz, Douma miró brevemente al anciano.
Por ahora son 500 millones. Si eres un informante tan competente, entonces puedes manejar esa cantidad, ¿no? Los clientes en general ya habían abandonado las instalaciones, y todos los trabajadores hacían como que no veían. Varios miembros de Loukarengo se situaron frente a los pasillos de entrada y salida y se colocaron para no dejar escapar al anciano. Bueno, así son las cosas. Maldita sea tu mala suerte de ser empleado por ese loco, viejo. Incluso al escuchar las lastimosas palabras del Douma, el hombre llamado Sosoro no cambió su expresión. Pudo ver cómo se recolocaba ligeramente las gafas antes de emitir un pequeño suspiro. Desde el teléfono escuchó la voz juguetona de su jefe. Ahora en serio, ¿no tienes corazón para respetar a los ancianos? Dijo el tipo que envió al anciano a un lugar como este, HMPH, haciéndose el duro. ¿Debería hacerle escuchar los gritos del anciano? Haciendo una señal con los ojos, los jóvenes miembros de Loukarengo se acercaron a Sosoro por detrás. En sus manos llevaban botellas de vino, y estaban preparados para golpearle fácilmente. Con la siguiente reacción, este viejo será un peón sacrificado. Justo cuando pensaba eso, hubo una respuesta desde el otro lado del teléfono. En realidad, Douma-san. Su estimación de precios es errónea. Si realmente pudieras atrapar a Sosoro-san, no creo que sea extraño que ponga 1.000 millones. Hubo un sonido sordo detrás de Douma. Pensó que era el sonido de alguien siendo golpeado con una botella de vino, pero lo que llegó a sus oídos a continuación fueron los gritos de los jóvenes miembros de Loukarengo. ¡Ah! ¡Arga! Cuando miró, las botellas de vino que se suponía que tenían en las manos habían caído al suelo, y las articulaciones de sus codos y hombros estaban dobladas en direcciones extrañas. En la mano del anciano había una botella de vino que uno de los miembros jóvenes debería haber tenido en algún momento. 500 millones HMPH, ¿mi valor es de 500 millones? Echando un vistazo a la zona mientras pensaba, se volvió hacia Douma y le hizo una reverencia. Mientras se inclinaba dio un golpe limpio a otro hombre que intentaba agarrarle por detrás, lanzando el fondo de la botella de vino desde abajo para golpearle en la barbilla. Al parecer, maniobró la botella que llevaba con una mano a la espalda con los movimientos de la reverencia. Mientras un charco de sangre emanaba de su boca, el agresor se desplomó en el suelo. Ante cada persona aturdida en la zona, el anciano se dirigió a él mientras dejaba escapar un pequeño suspiro. No quiero ser grosero, pero su estimación de precios está ligeramente equivocada. Mientras le decía eso a Douma, tendió la mano a los dos jóvenes que se le echaron encima al mismo tiempo. Las puntas de sus dedos estirados de cada mano presionaron las gargantas de los atacantes, y sus pulgares se hundieron profundamente en sus manzanas de Adán para aplastarlas. Con eso giró su cuerpo y lanzó vigorosamente a los dos hombres que ya habían perdido el conocimiento. Los miembros de Loukarengo soltaron un pequeño grito y se alejaron. Si me volviera tan decrépito como para ser atrapado por gente como tú no valdría ni un yen. Después de decir eso sin cambiar de actitud, Sosoro tuvo un pensamiento. Aunque debo decir que el comentario de la mala suerte de ser empleado de ese loco es evidentemente correcto. Me basta con haber pensado que por fin he alcanzado mi edad crítica a los 70 años. ¿Puedo oírte, Sosoro-san? ¿Puedes decirle eso? Esa voz salió del teléfono, pero no llegó a los oídos de Douma. Hey. ¿Qué estás haciendo? No importa. Saca las armas, las armas. Douma se levantó del asiento del mostrador, acobardado, y abrió la distancia sin dejar de agarrar el móvil. Con eso, al lado de Taeura un miembro alto levanta una pequeña mesa en el asiento de la caja y se acercó. Muere. Viejo, y balanceó la mesa hacia abajo. Sosoro la esquivó por poco y, pisando ligeramente la mesa, saltó sobre el mostrador. Al bajar, golpeó la botella de vino con todas sus fuerzas sobre la cabeza del hombre. El hombre se desmayó. Los 10 hombres que quedaban en el establecimiento, habiendo sacado cada uno sus cuchillos y pistolas paralizantes, se quedaron donde estaban sin intención de usarlas y sin dar un paso adelante. Si atacaran en grupo probablemente podrían derrotarle, pero nadie quería ser el último al que se le volvieran las tornas y por eso juntos se contuvieron. Aprovechando el intervalo de esos pocos segundos, el anciano alcanzó el estante de cervezas del mostrador y cogió 2 botellas de sake graduación especialmente alta. Señor, se lo pagaré más tarde, y siendo ellos los primeros en moverse. Deseo su perdón. Se disculpó con el dueño del bar que tenía la boca abierta por la sorpresa, sin seguir la situación, y en ese tiempo abrió la tapa de una botella y metió en su abertura un pañuelo que agarró en algún momento, sacó un mechero de aceite y le prendió fuego. Una vez que confirmó que el extremo del pañuelo estaba en llamas, Sosoro lo lanzó hacia la entrada de las instalaciones sin dudarlo. En medio de las estupefactas palabras de alguien, la botella se hizo añicos en el suelo, cerca de la entrada, y una llama cautivadora se extendió rápidamente. ¿Este vejestorio habla en serio? Apágalo. Apágalo. La mirada de todos se clavó en las llamas. En realidad, el cóctel Molotov estaba hecho con alcohol y no con gasolina,
por lo que la mayor parte ya se había extinguido y, a menos que se extendiera por las cortinas, no suponía una gran amenaza, pero Sosoro quería demostrarlo aquí. El sake que sostenía en ese momento ardería con toda seguridad si lo encendía. Mientras los hombres que estaban cerca de la entrada se agitaban para apagar el fuego, Sosoro hizo su siguiente movimiento. Puso varios vasos sobre el mostrador, y mientras se apartaba él los aplastó con el fondo de la botella de sake. Los vasos fueron aplastados por el fondo de la botella varias veces durante esos pocos segundos y quedaron esparcidos como fragmentos sobre el mostrador. Tomándolos rápidamente en la mano, blandió la postura como la de un lanzador de béisbol y los lanzó hacia los hombres de la instalación. Los trozos de cristal golpearon los brazos y las cabezas de los hombres, esparciéndose como disparos. ¡Uga! Este tipo es muy malo. Los hombres estaban ahora en pánico. La mitad de ellos mostraban hostilidad, y la otra mitad empezaba a notar que estaban en desventaja contra este anciano. Refuerzos. Pidan refuerzos. Puede ser un tubo de metal, un bate o cualquier cosa. Preparad armas largas. Salgan de la entrada y llamen a alguien. La entrada. Golpearon contra la puerta, pero esta no podía abrirse. Un alambre rodeaba la barandilla de al lado y el pomo de la puerta, sellándola con poca fuerza para que no se abriera. Los que estaban sentados apretados contra la puerta eran un chico y una chica un poco antes de la edad de la escuela media. La puerta temblaba un poco antes y con los gritos de «maldita sea». Porque no se abre, golpes y patadas fueron golpeados contra ella desde el interior, mientras sentían las vibraciones a sus espaldas. Los niños no se movían de delante de la puerta. La verdad es que sienta bien tener los golpes a la espalda. Junto al niño de voz animada, la niña manipulaba algo sin mediar palabra. Se trataba de un dispositivo de interferencia local para obstruir las ondas de los teléfonos móviles, para cuyo uso se necesitaba una licencia. Era un producto pequeño, pero con potencia suficiente para obstruir los móviles de la instalación. En la mano del chico llevaba unas tijeras de podar de alta calidad que ya había terminado de usar. Sirvió para cortar la línea telefónica y el cable de internet conectados desde el poste telefónico al interior del bar, y con una sonrisa inocente el chico llamó a la chica inexpresiva que trabajaba en el dispositivo de interferencia. Oye, parece que ha salido bien, así que me pregunto si Saya-san estará contento. La chica, tras pensar unos instantes, respondió inexpresivamente. Creo que Isaya Oni-chan se alegrará como siempre aunque fracasemos. En la instalación, maldita sea, el teléfono. No pasa. No debería no pasar. Mientras gritaban eso, los hombres entraron en pánico. El viejo cogió más trozos de cristal del mostrador y los blandió de nuevo. Si les daban en los ojos, corrían el riesgo de perder la vista. Al darse cuenta de esta verdad, todos los hombres se taparon los ojos ante el anciano, e incluso Tadeura, que debería estar acostumbrado a luchar, apartó la mirada por un momento. Pero en ese momento los fragmentos de vidrio no salieron volando, pero en su lugar se oyó el sonido de líquido vertiéndose. Sosoro se acercó a Douma, que también se cubrió los ojos de un suspiro y tiró a un lado el sake de alta graduación que quedaba. Bye. Ya se estaba apagando, pero el hecho de que el sake pudiera arder quedó grabado en su vista. Entonces el anciano corrigió su postura y, con el mechero en la mano, se inclinó respectivamente. Ahora bien, el señor Oriara está esperando, así que por favor acompáñeme. Con el encendido del mechero aún en la mano, Douma ya no tenía ganas de oponerse a Sosoro. Miró brevemente a Tadeura, pero este sacudió la cabeza con expresión ansiosa. Aquellos ojos parecían decir, este viejo va a provocar un incendio en serio, así que compórtate. Tal vez llegó a eso por el ruido o por la voz de Sosoro, pero una alegre voz traqueteante llegó a través del teléfono que Douma agarraba con fuerza. ¿De verdad? ¿Qué descuidado? ¿De verdad creías que había enviado a un anciano normal a un lugar tan peligroso? Y sin confirmar si eso llegaba a sus oídos o no, expresó palabras reconfortantes. Aunque, me gusta ese descuido. Al día siguiente, el distrito del entretenimiento. Señor Sasaki, gracias por el duro trabajo. Era cerca de la mañana. El subordinado del grupo Futsuku Cocino inclinó la cabeza, pero el corrupto detective Sasaki solo susurró un sí, sin aspiración antes de intentar marcharse. Me concede un poco de su tiempo. ¿Qué pasa? Será un problema si nos ven juntos al aire libre con nuestras posiciones. A esta hora está bien, ¿no? Al menos con la gente montando las tiendas en este barrio no había nadie que conociera los oscuros rumores sobre Sasaki. Aunque con él alguien informando a la policía sabía que otra persona podría hacer lo mismo, los dueños de las tiendas no se atrevieron a culparlo. Como estaban preocupados por su propio futuro, no podían utilizar los medios de comunicación o internet y quejarse de los daños. En medio de tal situación, como alguien trabajaba relativamente bien con él sin disputa, Cocino pensó que si era Sasaki tal vez sabría algo y decidió intentar preguntarle. Esto es solo un rumor, pero parece que un tipo extraño llegó a la ciudad. ¿Sabe quién es Isaya Oriara?
señor? No. La respuesta de Sasasaki fue tranquila fingiendo calma, pero en ese breve momento Cosino siente algo fuera de lugar. ¿Está usted seguro? Es imposible que seas un perro enviado, ¿verdad? ¿Quién sabe si ese fuera el caso? No lo sabría, dijo Sasasaki en voz baja y se levantó para marcharse. Al verle marchar, Cosino se dirigió al subordinado que tenía al lado con voz tranquila. Díselo también a los demás. Si ven a Sasasaki, que le vigilen. ¿Qué le pasa? Cosino respondió a las palabras del subordinado con un poco de incertidumbre. Bueno, no estoy seguro, pero... siento que está ocultando algo sobre Isaya Oriara, en la estación de policía. ¿Me he dado cuenta? No, no hay manera. Mientras sudaba profusamente, Sasasaki susurró eso en el pasillo de la comisaría. Le preocupaba esa mirada dubitativa que tenía Cosino cuando se marchó. El otro día le contó a Isaya Oriara la situación de la ciudad, pero no pensó escuchar ese nombre de boca de Cosino. Desde entonces se han puesto en contacto con él algunas veces con un, si tienes nueva información, por favor, dímelo, pero no se ha reunido directamente con él. Le están buscando los del grupo Futsuku, lo consideró honestamente, pero si les decía que Isaya le preguntaba sobre todos los diferentes asuntos de la familia Amura se metería en problemas. Pensó que probablemente lo borrarían, pero naturalmente además de haber grandes riesgos, había una mayor posibilidad de que se volvieran las tornas contra él. Sasasaki, sin saber que los hombres del restaurante habían sido estudiantes universitarios contratados, creía firmemente que Isaya era miembro de una organización con cierta escala de poder. Entonces, ¿es realmente alguien del grupo de Kiyohima? No, originalmente era del grupo Futsuku, pero después de unos días los hombres del grupo Futsuku están tratando desesperadamente de buscarlo. ¿Es posible este tipo de escenario? En cualquier caso, lo mejor es fingir que no se sabe nada y no involucrarse. Sasasaki se quedó pensativo mientras caminaba, pero de repente una voz le llamó. Sasasaki-kun, ¿tienes un momento? Sí. ¿Jefe? Quien se dirigía a él era el jefe de policía más joven que Sasasaki, Kakinuma. Formaba parte de la carrera profesional, y había oído rumores de que su deber como jefe de policía en esta tierra era algo así como una plaza antes de trasladarse al cuartel general. Dado que pronto se iría, pensó que no necesitaba hacerle la pelota, pero que el otro llamara a un detective común como él quizá planeaba decir algo sobre el cínico comentario del otro día después de comer. El jefe preguntó a Sasasaki, ¿qué pensaba eso mientras disimulaba su impaciencia? Sí. Pensé que tú serías el mejor para conocer ambos lados de la ciudad. Ah, ¿sabes que anoche hubo un alboroto en una discoteca de la costa? No. Como hoy no estaba de servicio, no tenía previsto dejarse ver por la zona costera dentro de las limitaciones de su trabajo. Ya veo, bueno, creo que se te explicará todo en detalle más tarde, pero quería preguntarle a una persona en el lugar de los hechos como tú. Involucra al congresista Kiyohima, así que deseo que no digas ni una palabra de esto a nadie más. Le pareció extraño que el jefe dudara, pero lo comprendió sabiendo que estaba relacionado con Kiyohima. Si quería tomar el camino seguro para ascender honestamente, no podía ser desaprobado por el respetuoso diputado Kiyohima en la jefatura de policía y en la Agencia Nacional de Policía. Ahora bien, ¿qué ha vuelto a hacer ese hijo idiota? Aunque el congresista Kiyohima mismo no estaba involucrado, pero había borrado los crímenes cometidos por su hijo Doma en el pasado múltiples veces. Después de regresar a la Agencia Nacional de Policía no sabía si tendría favores o no, pero pensando que probablemente no era malo vender favores a un hombre en la carrera decidió preguntar cuál era la historia. Déjamelo a mí. Soy especialmente hermético. Le escucho y le hizo revocar el comentario cínico de antes. El jefe sonrió como aliviado hacia Sasasaki que había hecho aquella afirmación con expresión seria, aunque seguía pensando en esquemas para sí mismo. ¿Qué bien? Es un gran alivio. Sobre lo que quería preguntarte, sí, ¿sabes algo de Isaya Oriara? Parece que causó algunos problemas con el hijo del congresista Kiyohima. En ese momento, Sasasaki quiso darle un puñetazo desde unos segundos antes, pero ya era demasiado tarde. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.